la presentadora, sin duda a la institución, en las diversas personas que han tenido la generosidad de permitirme acompañarlos en este encuentro cuya convocatoria me significa de manera redoblada por razones que se tornarán obvias a lo largo de lo que hoy tengo que decirles. Y antes de decirles nada, quiero poner esta presentación bajo la protección y advocación de Sarita Colonia, una santa popular peruana sobre la cual algo tendré que decir en los siguientes minutos, y en particular sobre la Santísima Cruz de Razuwilca, cuyas responsabilidades de mayorazgo para las celebraciones de este año le correspondieron a Micromuseo. En lo que es una profundización de nuestras búsquedas, a veces inciertas, pero siempre sinceras, por lo que aquí denominamos la fricción creativa entre lo pequeño, burgués, ilustrado y lo popular emergente. La Cruz de Razuwilca es un culto sincrético en una de las tantas barriadas de Lima. Todo Lima es una barriada, ubicada muy cerca de la casa donde vivo con mi familia, y es un culto de migración generado por los procesos de expulsión de población rural de la sierra peruana hacia la gran capital por las violencias terribles de la guerra incivil que vivimos durante las décadas del 80 y el 90. Uno de los migrantes fue Jesús Enrique Urbano, importante retablista e imaginero ayacuchano, que quiso llevar ahí a los desérticos cerros de Lima la devoción por un símbolo cristiano que se mimetiza con el antiguo culto ancestral a los cerros tutelares de los Andes, en particular el Razuwilca, el Apu de la zona de Huanta y Ayacucho. Y hemos acompañado esa fiesta muchos años con mi esposa, con mis hijos, y cuando nos tocó poner el hombro literalmente cargando esa cruz, quisimos resincretizar el culto, introduciendo elementos distintivos de Sarita Colonia y también de Micromuseo, como lo pueden ver en el estandarte maravilloso que los bordadores populares del Cusco migrados a Lima lograron confeccionar para el cumplimiento de nuestras tareas sacras, que también implicaban la estetización del culto, ¿no? La salvación del alma inmortal, que es lo único que de veras importa, también pasa por el embellecimiento de lo que nos queda de estas vidas demasiado cotidianas y prosaicas. Y acá ven algunas de las imágenes que ponen en evidencia esa fricción creativa de la que hablaba hace unos minutos. Migrantes nuevos y antiguos, andinos y blancos, si es que eso existe, intercambiando fluidos, y también en el sentido más literal del término, por segundo año consecutivo, Micromuseo integró a esta festividad la forestación de los cerros pelados que marcan con un sino desértico la vida de los pobladores de las barriadas en Lima. Queríamos un culto, una fiesta y un culto que fuera una celebración a la vida en el sentido más reparador de esta tierra tan depredada. Y articulándolo además a escenas de actualización de la mística icónica cristiana,
con estos cuadros vivos, derivados en parte de la espectacular película de Claudia Llosa, Made in USA, en la que mi esposa Susana Torres fue codirectora de arte. Estas son algunas de las escenas de las festividades particulares que nos tocó propiciar, y también algunas de las personas que marcaron con el signo distintivo de su propia diferencia este esfuerzo casi desesperado por revitalizar la pulsión religiosa desde la libido distinta de nuestros tiempos contemporáneos. Micromuseo no es nada sino es un proyecto teológico, además de artístico, político y poético. Y en un proyecto teológico que apunta a no reprimir, sino productivizar las diferencias, que como se pueden ver en las danzas, en los entrecruzamientos alucinantemente diversos de esas noches, de esa mañana, esa tarde y esa noche, celebrando paganamente la caída del sol y el ascenso de la luna, con pirotecnias populares que modificaban la tradicional vaca loca para convertirla en una llama loca. En una llama loca que es también nuestro león ferozmente liberado. Y ahora sí empiezo la parte más formal de mi presentación, que tiene un título: que la diferencia refulga, vacío museal y tiempos terminales, la praxis de micromuseo. 1. Somos los últimos hombres y mujeres y demás. Vivimos la condición terminal de la humanidad. La insensatez tecnológica, la locura ecológica, la demencia ideológica, combinadas todas con la ibris de la ingeniería genética, hacen de la nuestra una de las últimas generaciones que puedan apropiadamente llamarse Homo sapiens sapiens. La digitalización de la cultura es apenas el preámbulo de la digitalización de la naturaleza, de la materia misma. ¿Cuál es el destino, bajo estas condiciones extremas, de aquello esencial que Martin Heidegger llamaba cosa, de aquella esencia que Walter Benjamin denominaba aura? La palabra clave para nuestra época crepuscular no es revolución, sino mutación, transfiguración, transustanciación, también en su más radical sentido, espiritual y político. Tiempos mutantes, culturas apocalípticas. Apocalipsis, sin embargo, significa revelación. Y en este final de los tiempos todo ha de ser revelado en su esencia de diferencia y contradicción, en su ambivalencia y otredad autocontenidas, en su alteridad. Incluso la objetualidad misma del objeto museal, incluso el propio museo de arte, imposible ya de concebirse exclusivamente como templo de las musas o como instrumento pedagógico o como reducto académico, ni siquiera como preferencial herramienta referencial para pre-postmodernas ironías vanguardistas. Es absolutamente necesario ir más allá del chocolate belga, de las sofisticadas ficciones museales de Marcel Brothers, tan socorridas en las conferencias primermundistas, para confrontar las ásperas fricciones museales surgidas de las condiciones de periferia extrema, donde, a pesar de todo, la institución del museo perdura como un objeto de deseo radical. Este coloquio es demostración de la persistencia de ese deseo. Contextos como el de Lima,
casi la única capital latinoamericana que hasta hace poco ostentaba la ausencia absoluta de un museo de arte específicamente contemporáneo, o siquiera, entre comillas, moderno. Una ausencia extrema. El tema aquí no es el del museo carenciado, sino el de la carencia misma de un museo, nuestro gran vacío museal. Aunque concebí ese término, vacío museal, en los primeros años de la década de 1980, su prefiguración artística se remonta por lo menos a 1970, cuando Emilio Hernández Saavedra le otorgó imagen literal, a la vez que metafórica, al publicar su Museo de Arte Borrado, una fotografía intervenida en la que el entonces tradicional Museo de Arte de Lima desaparece del contexto urbano, dejando como huella un elocuente recorte en blanco. Un vacío, a ser colmado, culminado. Un recorte en el espacio y ahora en el tiempo, cada vez más repleto de sentidos, contrapuestos. Tras la extremidad del caso peruano se evidencia cómo la sola idea de museo constituye un lugar contencioso para la actuación y puesta en escena de identidades en permanente transformación y pugna. Incluso allí donde la existencia del museo es incierta o nula. Resulta así necesario hurgar no solo el vacío museal, sino además las museotopías construidas sobre esa falta, esa ausencia, ese abismo. 2. Ese hueco. El vacío museal puede al mismo tiempo ser eróticamente percibido como algo que clama por ser colmado. Donde hay un vacío, hay un deseo. De tanta relevancia como este fracaso museológico es la libido distinta que la frustración consiguiente genera en algunos sectores, ansiosos por generar nuevos escenarios, renovadas escenas para un sentido cultural vigente y autónomo. De esos desbordes gradualmente emergen, desde los tempranos años 80 y con distintos nombres, las propuestas que hoy identifican a micromuseo. Una colección ambulatoria y una estrategia de intervenciones críticas cuyo sentido podría resumirse en su lema y consigna: al fondo hay sitio. Esa consabida y letánica frase con que, al grito de lleva, 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 los llamados llenadores del transporte público pretenden captar pasajeros potenciales más allá de lo permisible por las normas del tránsito y las leyes de la física. Por cierto, muchos años después que nosotros concibiéramos este nombre y lema y logo, un canal de televisión nos lo rapiñó clamorosamente y sacó una suerte de telenovela de interesante éxito. Al menos en términos culturales, no obstante, al fondo efectivamente hay sitio. Desde su nombre mismo, Micromuseo se anuncia como dúctil y móvil y agita las banderas de una musealidad plebeya, dispuesta a sustentar su independencia sobre una economía elemental pero suficiente, emancipada de los poderes y del poder, del Estado y del mercado, de los políticos y del gran capital. Una musealidad autónoma donde las iniciativas y las decisiones permanecen siempre en los agentes reflexivos, no en los patrocinadores económicos o en la agenda circunstancial de los gobernantes de turno. A pesar de la reconocida importancia de sus colecciones e intervenciones, no hay sede estable, no hay soporte corporativo o estatal para un instrumento que se entera y precariamente sostenido por sus gestores, a veces con puntuales apoyos de la sociedad civil. Esta autonomía casi anárquica y sus relaciones simbólicas con espacios ajenos le permite al proyecto fantasiarse como un informal microbús urbano, ese reducido pero ubicuo medio de transporte al que la gente suele referirse tan solo como micro. Metafórica y literalmente, el prefijo que define a este micromuseo
debe entenderse no solo en su reivindicación necesaria de lo pequeño, de lo inmediato y accesible, small is beautiful, sino además en su alusión alegórica al instrumento cotidiano de la movilidad y la movilización para la ciudad y la ciudadanía. De allí las definiciones de mis responsabilidades como chofer, no como director o curador de micromuseo. Tenemos también una segunda al mando que llamamos palanca o copiloto en la jerga de los transportistas. Nuestro comité consultivo se denomina taller de mecánica. La diseñadora gráfica del proyecto se encarga de planchado y pintura, quizá acá ustedes dicen chapa y pintura. El coordinador es también llenador y el cobrador se busca. Micromuseo no se limita al atesoramiento y exhibición de colecciones, aunque la organización de muestras y la formación de un acervo se encuentren entre sus objetivos. Este museo no acumula objetos, los circula. No consagra ni sacraliza, contextualiza. No tiene una ubicación única. Viaja y se distribuye según las características de cada una de sus proyecciones. Una musealidad rodante, una musealidad ambulante, articulada ya no en términos de pactos con el poder económico y político definido desde lo global, sino como una alianza y lucha específica, local, entre lo pequeño burgués ilustrado, otra vez, personas como ustedes o como yo, y lo popular emergente, todo lo que nos rodea. Una fricción creativa en la que lo subalterno interrumpe en cualquier ilusión de continuidad sin fisuras entre las culturas dominantes del centro y de la periferia, pero también en cualquier noción ingenua de homogeneidad para la cultura crítica que así se construye mediante contrapuntos no siempre armónicos. Estrategias friccionarias cuyo principal principio dinamizador es no reprimir, sino productivizar las diferencias, como en la fiesta de la Cruz de Razuwilka. Hacer productiva la diferencia misma, ubicando en escena crítica el carácter discontinuo de la historia y de la cultura y de la política en una sociedad peruana hecha de fracturas. Un país que no es un país, mucho menos una nación, eso sería un disparate plantearlo, sino un archipiélago de temporalidades dislocadas y ásperamente superpuestas. Y una comunidad inimaginada donde ningún presente cancela todos los pasados irresueltos que se derrumban sobre nosotros, o sus inercias simbólicas. Un museo ambulante, un museo rodante, concebido sobre las premisas del empoderamiento de lo local. No más franquicias Guggenheim, por favor. El propósito de Micromuseo no es comunicar relaciones de poder cultural entre las élites del centro y de la periferia, sino vehicular nuevas y propias comunidades de sentido, comunidades de sentimiento. Un agente de pertenencias, hasta en las barriadas que nos definen. Moción y emoción, articuladas por unidades móviles cuya mezcla deliberada de los más variados pasajeros propone una musealidad mestiza. Verán ustedes lo emocionado que me sentí al recibir la convocatoria de este coloquio, ¿no? Hace décadas que estamos hablando de musealidad mestiza. Una musealidad mestiza donde hasta las palabras artista y artesano se irán reemplazando por la de artífice, procurando de ese modo significar la crisis de esas y otras distinciones en una cultura crecientemente hecha de lo impuro y lo contaminado. Frase que fue dicho sea de paso el título de una muestra grande que Micromuseo tuvo oportunidad de organizar en el marco de la única Trienal de Chile, acogidos por el Museo de Arte Moderno o Contemporáneo de Santiago. Una musealidad mestiza, una musealidad promiscua, donde las obras llamadas artísticas coexisten con sus referentes eruditos y al mismo tiempo con productos masivos, objetos reciclados de origen industrial
o notables ejemplos de la múltiple creatividad popular. Todo dentro de una mixtura deliberada de culturas y contextos, lo artístico, lo artesanal, lo industrial, entre comillas todo, por favor, lo prehispánico y lo moderno, lo colonial y lo contemporáneo, en asociaciones ilícitas, insólitas, pero no ajenas a las que ofrece nuestra vivencia permanente de simultaneidades aparentemente inconexas. Piezas todas de un rompecabezas por siempre mutante, perturbado además por cualquier suerte de documentos, percibidos no solo como referentes, sino como esquirlas, los restos materiales de una realidad explosionada. Restos materiales, cultura material. Es bajo este horizonte mayor que se ubica la casi entera praxis de micromuseo, convirtiendo al arte en porción inevitable pero desjerarquizada de un conglomerado fáctico y simbólico más complejo que confronta y subvierte y trastorna, altera esta categoría tan mistificada. High and low, low and low en realidad, low and lower. Todo articulado desde una teoría del valor que desplaza esta noción económica y estética, por no decir estetizante, hacia el concepto químico y político de la valencia. Es decir, recordemos nuestras clases química y física en el colegio, la valencia, la capacidad de combinación y mezcla asumida como uno de los atributos principales de cada elemento, que acá es cada gesto y cada pieza. Un incesante juego de asociaciones libres diseñadas para liberar el potencial reprimido de sentido en objetos que se ven así desfamiliarizados y devueltos a su inquietante extrañeza, a su condición a veces siniestra, unheimlich, por decirlo con ciertos términos freudianos ya ensayados por Ticio Escobar. Se trata otra vez no de ilustrar, sino de friccionar. También en un sentido ideológico, como Boestranelli Richard ha propuesto en sus llamados a tensionar las políticas del significado con las poéticas del significante, haciendo posible que la identidad se vuelva diferencia y la diferencia se vuelva alteridad. Propuestas teóricas que el micromuseo procura en los hechos operativizar mediante una praxis museal que yuxtapone los fragmentos dispersos de nuestras muchas expresiones, recíprocamente iluminadas por sus diferencias, tanto como por sus articulaciones. La idea es actuar también como un catalizador de memoria, capitalizando incluso las interminables derrotas, transformándolas en experiencia al activar como conciencia los fragmentos de nuestra historia tantas veces rota. Restos que se tornan recuerdos. En inglés suena muy bien. Remainders turned into reminders. Restos que se tornan recuerdos al reintegrarse a un continuo por siempre interrumpido, pero recompuesto siempre. Siempre recompuesto, pero con sentidos transmutados. En buenas partes de las colecciones e intervenciones de micromuseo, el objeto deviene en un constructo alegórico cuyos elementos se articulan mediante relaciones no de identidad, sino de analogía y fricción. Una estructura alegórica del lenguaje museal surgida de la ambivalente estructura de sentimiento en nuestros tiempos liminares, acaso terminales. Imágenes dialécticas cuya fuerza paradójica radica precisamente en la contradicción. No la adaptación, sino la exaltación de la diferencia. Agendas de alta urgencia ante la entronización final del fetichismo de la mercancía que todo lo penetra y homogeneiza, todo lo visibiliza. La pornografía es hoy el paradigma funcional de un establishment que abandona las anteriores estrategias de exclusión y censura para asumirse omnicomprensivo y totalizante, totalitario. La expansión discursiva del capital coloniza incluso las ideas mismas de la perversión y del disenso que así se domestican y retorizan.
hasta la propia transgresión, eso ya hablada, rentada, comisionada por cierta institucionalidad hegemónica que se quiere oficial y alternativa al mismo tiempo. A esta normalización de la diferencia, propuestas como las de Micromuseo oponen el inmenso poder del sin poder absoluto. Su orfandad económica es también la libertad, que hace posible el delirio. Tal vez el mayor logro fáctico de Micromuseo radique en su fantasía, su extravagancia. La resolución del vacío museal peruano empieza por el desorbitamiento, el desquiciamiento casi de la noción misma de un museo, las museotopías. Su fantasía, un arrebato, una rechura, una lascivia místico-libidinal que reivindica incluso la religión y la teología como experiencias ineludibles para la problematización cultural de nuestra condición última. Pues el sentido primordial de la curaduría, es la sanación espiritual y política. Emprendimientos inciertos en los que a Micromuseo se le va la vida, ya que la definición de su ser es transformativa. Nuestras propuestas recuperan y valoran gestos y obras en su trance de máximo riesgo, de peligrosidad incluso. ¿Qué significa hacer museología en un país que se desmorona? Fue la consigna desde la que en 1990 intervenimos el Académico Museo de Arte Italiano, cuando Lima era ya una ciudad asediada por los atentados subversivos y el accionar de la represión. Y bajo el nombre de Emergencia Artística, realizamos a finales de 1999 una histórica exposición en abierta confrontación a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, etcétera. Una apuesta audaz por la contemporaneidad más dura, generalmente despreciada en su momento, aunque validada a posteriori por la creciente incorporación de sus formas culturales a otras instituciones. En ese sentido, hemos tenido un éxito tal vez excesivo en la legitimación de cierto arte crítico y prácticas culturales afines, muchos de cuyos testimonios tangibles y hasta recuerdos habrían probablemente desaparecido de no ser por nuestras iniciativas de riesgo. Pero incluso en la instancia actual de consagraciones elegantes, neutralizantes, de lo anteriormente revulsivo y o perseguido, lo que siempre nos distingue es el compromiso vital, vitalista, sentimental incluso. La concepción pasional, pulsional del museo, no como una cámara de tesoros y un parangón de prestigios, sino como un agente crítico de ciudadanía nueva y como un sentido alterno y propio de postmodernidad. La propuesta de Micromuseo no es acumular obras, sino activarlas. No ingresar a la historia del arte, esa categoría desfalleciente, sino modificar la historia a secas, mojándola. Lava la bandera. 3. Mojándola de tantas radicales maneras. Para ejemplificar algunos aspectos de esta praxis, quisiera desplegar aquí una deriva icónica de imágenes altamente cargadas, relacionadas en su secuencia a varias exposiciones y publicaciones realizadas por Micromuseo en los últimos años, a veces en relación compensatoria con ese recorte en blanco que es el índice histórico del vacío museal peruano. El museo ausente puede también ser leído como un fantasma, y en esa línea como el falo ausente lacaniano, disculpen la obsesión psicoanalítica. Una sugerencia inscrita en las continuas colaboraciones de Micromuseo con el Museo Travesti del Perú, de Giuseppe Campuzano, lamentablemente fallecido.
un proyecto abocado a historizar la imagen y representación de ese paradigma carnal de la alteridad, hasta el punto de incluir la propia semblanza de ese artífice travestido como Virgen Dolorosa o retocado en femenino para la fotografía oficial de un documento nacional de identidad insólitamente fucsia. Pero el travestismo de esos despliegues abarca también la propia naturaleza y técnica de los objetos así reunidos, así confrontados. Grandiosos emprendimientos pictóricos como la fantasía tropical en que Christian Vendayan plasma el artificio de sus varones amazonas. Este es un cuadro que ocuparía casi toda esta pared. Junto a los demasiado reales y raídos fulgores de los tacones altos de la Carlita, una prostituta travesti limeña asesinada en algún hotel barato de Italia. Carteles callejeros de manierismos disforzados, obra de las Pelangochas, un colectivo, y severas articulaciones de los afiches maoístas de Sendero Luminoso con las serigrafías banalizantes de Andy Warhol. Esta es una obra del taller NN a la que me tocó a mí bautizarla como la Maurilyn. Ejemplos gráficos y fotográficos del uso sardónico del travestismo en las caricaturas políticas y durante los ritos de iniciación impuestos a los cadetes ingresantes a la escuela militar durante la década de 1950. Incluso las evidencias periodísticas exhumadas durante las investigaciones que le hicieron posible al micromuseo revelar la escena primaria de nuestro travestismo moderno en una olvidada pero feroz persecución periodística de los festejantes de un baile transformista de 1959, el escándalo de la Laguna. Y el doble letrero artesanal de una peluquería unisex obtenido en las calles amazónicas de Iquitos, junto con la conmovedora interpretación artística que Christian Vendayan otra vez hace de un enfermo terminal de SIDA en el hospital de beneficencia de esa ciudad, abandonado por todos, salvo por la proyección fantasmática del Sagrado Corazón de Jesús. La religión es probablemente la emoción más representada en el acervo del micromuseo, como un acto de fe, sin duda, pero más agudamente también como una matriz cultural y política, una perturbadora presencia social que permea incluso la violencia histórica más amplia. Así lo sugiere nuestra alusión frecuente a grabados coloniales, espero que se vea de allá a la distancia, grabados coloniales que describen la pedagogía icónica durante la evangelización católica de los indígenas americanos. Ahí está el catequizador con un puntero explicando la historia sacra con referencias directas a las imágenes colgadas en la iglesia. Las imágenes eran Pauperum Biblia, la Biblia de los pobres, ¿no es cierto? Según ciertas prácticas de la teología medieval. Entonces, así lo sugiere nuestra alusión frecuente a grabados coloniales que describen la pedagogía icónica durante la evangelización católica de los indígenas americanos, confrontada con las fotografías periodísticas de militantes senderistas haciendo uso de los mismos métodos de didáctica visual para su propia prédica fundamentalista. Estas son imágenes que exhibíamos una al lado de la otra, apostando al anacronismo más brutal. O la presencia imponente de Caja Negra, esa crucial pintura de Alfredo Márquez y Ángel Valdés, en cuyas dimensiones monumentales, 2,40 metros por lado, se cifra una compleja alegoría de nuestra guerra incivil, presente y pasada, yuxtapuesta tanto a su gran referente barroco colonial, ven la relación, ¿no es cierto?, como a la diminuta subversión de barato yeso pintado
que se vende en las calles de Lima por menos de $1 la pieza. Y aquí transfigurada en bandera peruana por la disposición blanca y roja de sus atuendos. Trinidad Patria es el título del ready-made así logrado. Estas son 3 imágenes sueltas del Señor de la Justicia, un culto particularmente centrado en el Perú, porque la única justicia a la que podemos aspirar en mi país es la justicia divina. En fin, se me ocurrió comprar 3 de estas piezas y formar con ellas un tríptico que por la configuración cromática aludía evidentemente al pendón bicolor, a la bandera nacional peruana. Entonces piensen por favor, ¿no?, el juego entre este cuadro de 2,40 m por 2,40 m con esta otra pieza fabulosa, colonial, y este diminuto guiño, ¿no?, esta casi nota a pie de página museográficamente dispuesta en aquella exposición. Las más ambiciosas elaboraciones artísticas y sus derivaciones seriales menos valoradas, reunidas y expuestas por Micromuseo en condiciones radicalmente igualitarias. Todo parte de un mismo flujo y complejo icónicos. Como en esas representaciones virreinales de la Sagrada Trinidad, incorporada a un solo rostro pintado de la divinidad, una composición monstruosa, entre comillas, traducida en términos contemporáneos a pinturas populares, como los íconos literalmente desorbitados de Freddy Ortega Incari, un policía de Ayacucho que también pinta. Pinturas populares o eruditas, como la Trinidad Esférica de Alex Ángeles, Carlos Lamas, Ángel Valdés. Pero también incluso a las iconografías políticas de izquierda, que al fusionar 3 caras de José Carlos Mariátegui, el fundador de la tradición marxista peruana, inconscientemente perpetúan un olvidado ícono católico. Como todos sabemos, los artífices no saben lo que hacen, y ellos son instrumentos de una semiosis no solo social, sino cósmica, que los supera. Y esta artesanía presidiaria que yo conseguí en el Perú, es un bordado, y lo que hace es reproduce el logotipo de un partido de izquierda militantemente ateo llamado el Partido Unificado Mariateguista, que se logra mediante la reunión de 3 grupos pequeños de esa afiliación en mi país. Lo que no sabían, por supuesto, quienes iconizaron esa fusión partidaria, es que en realidad estaban siendo utilizadas por una semiosis cósmica para actualizar en términos políticos y poéticos presentes la vigencia del misterio de la Santísima Trinidad. ¿No? Miren, por favor, el inconsciente modelo colonial, el inconsciente modelo religioso colonial de la figuración política atea. Este es también el caso de la triple imprimación del divino rostro de Cristo en una Verónica colonial ayacuchana, que el Micromuseo escoge confrontar con una versión sugestivamente vacía de Manuel Moncloa, que podría también leerse como una analogía sesgada del Museo de Arte Borrado de Hernández. También, otra vez, en el sentido de incitar el deseo de colmar ese hueco. Tras la alusión hermética de Moncloa a sofisticados conceptos teológicos, el nombre que le puse yo a esta pieza es Deus Absconditus, el Dios ausente, el Dios escondido, que bueno, es toda una categoría sobre cuyos recovecos eruditos no me detendré ahora. Una categoría antigua. Pero tras esas lecturas sofisticadas de un cuadro tan complejo y devastador como el que estamos viendo, asoma al mismo tiempo
Un comentario discreto sobre la metástasis icónica de la religiosidad popular. Un delirio de representaciones cuyas imágenes más friccionantes Micromuseo deliberadamente exhibe al lado de esta casi esotérica abstracción de Moncloa. Dios se mueve entre los cacharros, decía Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Debemos necesariamente volver a los místicos españoles. Dios se mueve entre los cacharros. También entre los ilusionismos baratos de las Verónicas invertidas que se venden popularmente durante Semana Santa. O en los íconos plásticos de relojes crucifixionales made in China. Tiempo santo, Jesús da la hora. Nótense, por favor, las connotaciones, las insinuaciones erótico-cinéticas de las agujas. O bajo las connotaciones lúbricas de un casi desnudo Cristo de acrílico, clavado a la húmeda cruz hecha de sugestivas conchas marinas. ¿Quién necesita pornografía cuando podemos tener religión? ¿No es cierto? Y en la devoción monetaria del encendido corazón en llamas cuya obertura solicita monedas desde una corona de espinas, la prostitución sacra. O en el humor macabro de calaveras alcancillas de yeso pintado que nos remiten a barrocos memento mori de tiempos pasados y a cultos extremos del presente como el aparente esqueleto de un simio al que en el Cusco se le adora como un sincrético niño Jesús, el niño compadrito. Restos coloniales transfigurados en la banalidad aparente de las subculturas icónicas del autoadhesivo y la calcomanía. Aquí ven, lo que están viendo ahora es un detalle de cómo se configura esta imagen radicalmente kitsch y violentamente sofisticada al mismo tiempo. Es una pieza de Harry Chávez, un pintor, un artífice chamánico, pero de formación erudita, que trabaja con los desechos, con el detritus icónico de nuestra sociedad postindustrial, para generar nuevos objetos de culto. O, precisamente, los cultos híbridos de Sarita Colonia, una santa popular y mestiza cuya devoción inmensa se asume hoy como el rostro místico de la migración, a pesar de ser denunciada por la Iglesia Católica. Micromuseo ha investigado, registrado, coleccionado, expuesto su imagen proteica en los más variados soportes. Capturada, por ejemplo, en su única fotografía original y en sus estampas más tradicionales, de donde además derivamos el marco tetraovalado para nuestro emblema principal, el que ustedes ya vieron bordado en el manto de la Santísima Cruz de la Suhuilca. Superponiendo ese marco tetraovalado a uno de esos leones totémicos que suelen pintarse rompiendo cadenas sobre los guardafangos de los vehículos de transporte popular. Pero Sarita aparece también en nuestras colecciones, incorporada a una literal palanca de cambios. Es decir, la negociación para conseguir esta pieza fue alucinada. Era un taxista en estos Volkswagen desvencijados que todavía circulaban para servicio público en Lima, y el hombre pues agarraba compulsivamente este artefacto y yo le intentaba convencer que me lo vendiera y él me decía, ¿cómo le voy a vender a mi Sarita? Sarita es mi palanca de cambios. Esto literalmente estaba enroscado en su palanca de cambios. En fin, llegamos a un acuerdo. Pero la frase me quedó así grabada a fuego en una suerte de libido de locomoción popular. Sarita aparece también en nuestras colecciones incorporada a una literal palanca de cambios, al relicario musical de un CD de grandes éxitos. Esto también colgaba
a manera de altar portátil en otro taxi. O al altar artístico ahora de obras sesgadamente políticas. Estos cucomurales, la obra se llama Ejército Rosa. Sarita Colonia es un culto particularmente difundido entre los presidiarios, además de otros sectores, ¿no? Pintada en letreros callejeros, esto es obra de Lucuma, un asesino redimido por la palabra de Dios y por el oficio de la pintura. El arte cambia vidas, a veces. Impresa en la empaquetadura comercial de cubitos de sopa Maggi. Aquí vemos cómo su devoción se confunde con la mirada azorada de un dinosaurio que contempla el meteoro espermatozoidal que lo llevará a la extinción. O sostenida devotamente en las manos tanto de las mamachas más tradicionalmente andinas como de mestizas minifalderas ensayando extravagantes mezclas de looks cosmopolitas. Además, por cierto, incisa en la piel tatuada de criminales y prostitutas. No entraré aquí en los detalles del trabajo de campo requerido para estas adquisiciones, estas casi literales incorporaciones. La religión, decía, es probablemente uno de los registros sensibles más atendidos por las intervenciones de Micromuseo. La violencia es otro. Como en la exposición yuxtapuesta de las terribles fotografías periodísticas de la matanza de periodistas en la comunidad indígena de Uchurajay, con su interpretación artística por Eduardo Tokeshi y Jaime Higa, donde las rutilancias de las bolsas mortuorias de hule negro adquieren una perturbadora carga objetual, una carga fáctica acentuada luego por la performance en que Elena Tejada agita allí adentro su propio cuerpo jadeante para invocar la presencia por ausencia de los desaparecidos. Al significante de ese bulto terrible, Jesús Ruiz Durán le añade el de los helicópteros militares utilizados para su traslado después de la exhumación realizada por los propios indígenas que perpetraron los homicidios. Un cuadro que exhibimos también junto a esas macabras artesanías andinas que manipulan huesos de carnero para configurar modelos terroríficos de helicópteros artillados con fauces casi batientes y hélices dentadas. Hay una dimensión casi mítica en estos derivados culturales de la gran violencia que marcó a fuego la sociedad andina, emergiendo incluso en los dibujos de los huérfanos de la guerra, sorprendidos con la tiza en la mano por la sugerente fotografía de Mónica Newton que les sirve de carátula al boletín de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nosotros exhibíamos la foto, exhibíamos el uso masivo de la foto y exhibíamos los artefactos anteriores, los artefactos diversos que acabamos de ver, todo junto. También esta publicación, como acabo de decir, forma parte de nuestro despliegue museográfico junto con la sobrecogedora fotografía en que Jorge Torres Serna, un reportero gráfico, registra la organización de las llamadas rondas campesinas, brigadas de autodefensa que el ejército forma en las comunidades rurales para enfrentar las incursiones senderistas. Hay un puntum incisivo en el contrapunto dramático entre la alta tecnología del helicóptero militar que sobrevuela la escena y el primitivo fusil de palo, así lo llaman a veces, sostenido en primer plano por un rondero acompañado de otros aún más precariamente armados. Una escopeta hechiza, la frase es impresionante, una escopeta hechiza, impresionante precisamente en la precariedad de su confección con maderas toscas y con jebes carcomidos y con tubos recortados de gas. Guerras feudo postmodernas.
En la Bienal de Valencia y luego en la Trienal de Chile exhibimos este registro impresionante junto a uno de los muy escasos ejemplares supérstites de aquella artesanía bélica. Por lo general, las escopetas hechizas quedaban inutilizadas tras el primer o segundo disparo y luego eran descartadas. La que expusimos se preservó casi intacta porque su propietario no tuvo tiempo de utilizarla. Al ser sorprendido y luego asesinado por Sendero Luminoso con pedradas en la cara. Así lo explica el tembloroso testimonio manuscrito en quechuañol que nos entregó, junto con el arma tan precaria, un comunero indígena del poblado ayacuchano de Quinua. Con pedradas en la cara. Guerras feudo-postmodernas. Y, otra vez, sus inercias simbólicas. Como aquellas captadas por Javier Silva, un importante fotógrafo de arte, aquellas captadas por Javier Silva en sus acalladas fotografías de escolares cusqueños posando aún hoy en día con estos artefactos traumáticos. Cultura material. 4. Tales instancias podrían multiplicarse infinitamente. El amplio y complejo conjunto de prácticas y objetos formado por Micromuseo ofrece posibilidades inagotables para construcciones alternas de sentido. Lo decisivo está en no percibir el vacío museal como una carencia estrictamente museográfica, sino como un complejo desafío museológico. Contra lo que entre nosotros se suele creer, un museo no es un edificio. Un museo es una colección y un proyecto crítico. Y las comunidades que desde allí se forjan. Comunidades, ya lo he dicho, de sentido. Comunidades de sentimiento. Un museo no es un lugar, sino un espacio social, cultural, cívico, político, en el mejor sentido del término. Ya Justo Pastor Mellado, he citado a Nelly Richard, voy a citar a Justo Pastor, obviamente, por algo me llaman Salomón. Ya Justo Pastor Mellado ha sabido definirlo al hablar del curador como constructor de infraestructura, un concepto denso que involucra a este último término con nociones críticas de la historia, del arte, del coleccionismo, del archivo, de la musealidad misma y de lo social erigido a través de sus elaboraciones de sentido. Hay cierto materialismo vulgar en la lógica opuesta que, tras la idea crucial de infraestructura, llega a percibir tan solo una planta física, pero no es erigiendo o remodelando una sede que el vacío museal peruano será resuelto. Construir no es edificar. Tales convenciones le permiten a Micromuseo concentrar su inversión libidinal en la criticidad de sus emprendimientos, a tono con nuestros sensuales, nuestros sensoriales tiempos. Intercambios de fluidos en los que lo subalterno ocupa un lugar nuevo, ya no como representación imaginaria, sino como una irrupción, una interrupción factual en el discurso, en el intercurso artístico, una cópula político-cultural, en la cual el propio nombre y concepto de un museo de arte contemporáneo deviene una contradicción en términos. Para ser genuinamente contemporáneo, el museo tiene que renunciar a cualquier vocación exclusiva por lo artístico. El arte es hoy apenas un ingrediente más en la desbordada visualidad nueva que todo lo gobierna y lo subvierte todo.
Hasta nuestras eruditas existencias y miradas deben ahora negociar sus formas y sus sentidos, su sentido mismo, no con la ciudad letrada, como Ángel Rama propuso hace apenas unas pocas décadas, sino con la ciudad icónica, con la ciberesfera electrónica y, otra vez, con las inercias simbólicas de nuestros muchos pasados. Truncos todos, pero ninguno cancelado. La actitud final para finales tiempos es asumir plenamente los restos de estos, nuestros mestizos, mutantes, cyborgs, cuerpos de cultura y de carne y de deseo. El indispensable, inconcebible intercambio de fluidos entre Benjamin y Heidegger, aquí transfigurados por el programa Morph en un video radicalmente intuitivo publicado por YouTube. El indispensable, inconcebible intercambio de fluidos entre Benjamin y Heidegger, contra la trituración del aura que tan iluminadora obsesión despertaría en el judío mesiánico, contra el oscurecimiento del mundo que el existencialista nazi vislumbra en la fuga de los dioses en el ahuecamiento moderno de la tierra, contra las rutilancias encandilantes del fetichismo de la mercancía, que la diferencia refulja y ruja y estalle. Lleva. Gracias. Esta imagen final muestra algunos de los trabajos de jardinería que realizamos en torno a la festividad de la Santísima Cruz de Razuhuilca. El azar no existe y una de las calles intervenidas se llamaba precisamente Avenida Los Milagros. Y vaya si necesitamos milagros hoy. Muchas gracias, Gustavo. Antes de pasar al café, vamos a dar un pequeño espacio, porque estamos un poco retrasados con el programa, para hacer 2 preguntas. Así que, por favor, quienes estén interesados, o se las quieren hacer en el café. Vamos. Muchas gracias, Gustavo, por tu conferencia. Gracias a todos, los invitamos a un café y nos juntamos en la primera mesa que vamos a tener de discusión en unos 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.